Dios te bendiga en esta noche. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 32:26. Pero luego Ezequías dejó el orgullo de su corazón y se humilló junto con los habitantes de Jerusalén. Entonces, mientras Ezequías vivió, el Señor no volvió a descargar su ira contra ellos. Padre, esta es tu palabra, bendícela en nuestros corazones y que podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. Es algo curioso y es algo que puede pasar al cristiano. Ezequías era uno de los reyes que buscaba el rostro de Dios, era uno de los reyes que tenía intimidad con Dios y que era temeroso de Dios, pero sin embargo dice que su corazón se llenó de orgullo. Y es que como seres humanos estamos expuestos a todo tipo de tentaciones. Aun cuando seamos cristianos vamos a estar expuestos a las tentaciones. Y el orgullo es algo que daña mucho a los hombres de Dios. Dios nos empieza a usar, empezamos a predicar, a ministrar, Dios te empieza a usar en sanidades, milagros, en dones, y corres el riesgo de llenarte de orgullo. Ahora, la Biblia nos dice que Dios mira de lejos al altivo, más al que se humilla lo mira de cerca. Entonces, si corres el riesgo de que tu corazón se llene de orgullo, también tienes que entender que si te humillas delante de Dios, Dios es fiel para perdonarte. Hay un pasaje que a mí me encanta de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de los Reyes que Dios le dice al profeta Elías: ve y dile a Acab que voy a barrer con toda su descendencia por todo lo malo que ha hecho. Y la Biblia explícitamente lo dice, no hubo otro rey como Acab tan malo que se pervirtiera tanto y quisiera tanto lo malo delante de Dios. No hubo otro rey peor que él. Pero cuando Elías da la noticia, dice que él se rasga las vestiduras, se humilla delante de Dios y Dios le dice: ¿viste lo que él hizo? Por cuanto se humilló, no voy a traer el mal sobre él mientras él viva. Y es que hay un poder enorme en humillarse delante de Dios. Nabucodonosor era un rey que había logrado mucho en su vida. Era un rey que había construido, había hecho muchas cosas en Babilonia. Pero un día se llena de soberbia y Dios lo castiga, dice que fue como los animales del campo. Pero en esa condición tan degradante, luego de haber perdido todo su prestigio, luego de haber perdido todo su estatus social, dice que él se humilla y reconoce que Dios es el grande. Que el grande no es el hombre, sino Dios. No hay hombres grandes, hay un Dios grande. Nabucodonosor reconoce que se había equivocado, deja a un lado su orgullo y Dios le vuelve a restituir todo aquello que antes había tenido. Entonces hay un poder en el humillarnos delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Cuando te humillas delante de Dios, Él te exalta. El fariseo estaba orando y le decía: porque yo diezmo, yo ayuno, y estaba él mismo exaltándose. Pero sin embargo, había un publicano por allá, un cobrador de impuestos, que decía: yo no soy digno, no soy digno. Y dice que se daba en el pecho y decía: no soy digno, pero perdóname. Se humilló. Y cuenta Jesús, el fariseo se fue igual que vino, pero aquel publicano, aquel cobrador de impuestos, se fue perdonado. Entonces te invito, mi hermano, a que puedas humillarte delante de la presencia de Dios. ¿Quieres una respuesta a tu oración? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios se te manifieste? Hay un medio. Humíllate delante de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás. Amén.